Dios le bendiga en esta mañana, hermano. Glorificado sea el nombre del Señor una vez más. Hermanos, estamos aquí y desde ese momento nosotros tenemos bendición en que estamos realmente de pie, hermano. Porque de ahí es donde vamos a comenzar la lección esta mañana, hermano. Esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis. Estamos viendo Apocalipsis, hermano. Lo vamos desarrollando poco a poco para que nos quite aquel tabú, aquel miedo. Usted sabe de que mucho no nos gusta leer Apocalipsis o porque es muy indescifrable, no, nada de eso, hermano. Sí, una de las cosas que el Señor tiene es, como decía, hermano, miren, no saliéndome, el capítulo número 4 de 1 Corintios dice: se necesita encontrar a los administradores fiel. Esa es una de las palabras que él utiliza, ¿ya? Para designar a todo aquel que ejerce un ministerio de Dios y desarrolla el don de él. Solo así se obtiene profecía. De otra manera, hermano, ustedes van a ver que si yo me paro aquí, yo puedo equivocarme y ustedes van a ver que me voy a equivocar como líder, me voy a equivocar como maestro, cuando yo trato de interpretar la Biblia con razonamiento humano. Fallo, hermano, siempre voy a fallar. ¿Comprende? ¿Y por qué comienzo así con este pequeño? Porque lo dejamos en el capítulo número 6, lo terminamos, pero en el versículo 17 no nos dio tiempo, hermano, de ese mismo capítulo, y este mismo versículo está conectado con todo lo demás. Porque dice lo siguiente, capítulo 6, el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Esta es la pregunta que se hacen todos cuando miran las diferentes manifestaciones de que son preliminares al fin de la existencia en este planeta, podríamos decir. ¿Entendemos eso? Porque aunque podría ser, ¿cómo le podría decir?, de duda de que el cielo y la tierra que usted mira desaparecerán, pero la palabra es muy clara, dice que cielo y tierra nueva. ¿Ya? Y usted lo está viendo ahora y miran, no es necesario ir tan largo, el fenómeno del clima que tenemos. ¿Ya? El ejemplo es lo siguiente: cuando yo vine a este país, habían unos fríos intensos aquí, en Miami. Yo le estoy hablando 84. Ahora, usted no siente esos fríos aquí en Miami. Solo de eso usted mira el ejemplo. Cómo el planeta se va poco a poco desintegrando. Y eso es, no porque es la voluntad de Dios, no nos equivoquemos, sino porque simplemente el hombre en su libre albedrío ha escogido. Así como usted y yo tuvimos escogencia ahora esta mañana en ir a otro lugar o hacer otra cosa y no estar en la casa de Dios. Tan simple como eso. Pero entonces dice la pregunta: ¿quién podrá sostenerse de pie? Podríamos decir de que podríamos enfocarlo en varios puntos de la Biblia. Podríamos enfocarlo en el Salmo 91, donde dice: quien habita al abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. ¿Ya? Pero lo podríamos ver en lo que, antes de entrar, porque una de las cosas que quiero que usted mire, supuestamente después de que yo leo de que se abre el sexto sello, yo tendría que entrar, hermano, de lleno al séptimo sello, ¿verdad? Pero usted mire que en la palabra hay un preámbulo. Hay una visión nueva que se le da a Juan. Y entonces está ligada con la pregunta
final que se hace en el capítulo número 6. Ya, porque dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces usted mira ahora, cambia de repente porque yo debería entrar al séptimo sello. Pero entonces estaba hablándolo con mi esposa, pues a mí me gusta hablarle referente a la palabra y no le pongo ahí a ciertas cosas. Podríamos decir, hermano, de que este es el comienzo de lo ayayay que se habla en el capítulo número 24 de Mateo. Ya. Porque si usted mira, son momentos preliminares de lo que va a suceder, ya sea viniendo el Señor en el día, porque para algunos va a venir para juicio, pero para otros va a venir para redención. ¿Ya? Y si usted lo mira de esa manera, comenzaré leyendo lo que dice en el capítulo número 7, porque ahí mismo usted encuentra elementos para contestar la pregunta que se hace en el versículo 17 del capítulo número 6 de Apocalipsis. Porque dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Mire de que aquí el Señor nos da una visión de lo que es un cuadrado. Pone a la tierra como que fuera un cuadrado, la visión que mira Juan, y dice, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Podríamos decir, hermanos, clasificarlo en lo que son los 4 puntos cardinales. Ya, para de una manera nosotros entenderlo de una manera correcta, ¿me entienden? Ya. Entonces dice que 4 ángeles que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Me detengo ahí. A veces utilizamos la expresión, muchas veces aquí usted lo ha oído, y decimos que si no es la voluntad de Dios, ni la hoja de un árbol se mueve, hermano. Usted está viendo aquí que a pesar de que literalmente la Biblia no lo diga de una manera explícita, usted entiende de que Dios tiene a 4 ángeles que podríamos decir, ellos tienen decisión y mandato de Dios de detener todo movimiento. Porque sigue diciendo, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Recuérdese muy bien que en cualquier punto cardinal que usted esté en la tierra, de donde sale el sol, es supuestamente, para lo entendido, Palestina. Ya, eso usted lo mira en los diferentes, y hay explicaciones referentes a cómo, por eso las personas, cuando ellos se inclinan y oran, ponen de manifiesto, se ponen en cierta dirección. Uno, porque siempre están viendo en dirección para ellos lo que ellos llaman la Meca. Usted sabe. Entonces así mismo dice que miró otro ángel que subía de donde sale el sol, en otra palabra, de esa tierra, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, sigo leyendo. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces dice, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados,
De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ok. Aquí, hermano, usted está viendo que literalmente está mencionando al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque si enfoca la dirección de que cada 12,000 que escogen son de las tribus Voy a hacerle una pregunta, hermano, que ahorita se me acaba de ocurrir leyendo esto. ¿Dónde está aquí la tribu de Dan? ¿Escucharon, hermano? Y esto lo hago así, pero ¿y dónde está la tribu de Dan, hermano? ¿Por qué? Porque cuando usted enfoca esto que enseña la palabra, que son escogidos para ser sellados, aquí se omite la tribu de Dan. Porque si usted va, porque supuestamente, óigase bien, tendría que tener podríamos decir en nuestro razonamiento, para que me entiendan lo que les voy a decir, que él tendría que enseñarnos escatológicamente, está bien, al pueblo de Israel. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Usted va a Ezequiel, vamos a ir, hermano, porque esto es importante entenderlo, porque hay mucho, ¿cómo leyera yo? No hay un pensamiento unido referente a esto. Siempre hay disensión, tanto de las Biblias de estudio como de los tres pensamientos que rigen honestamente el mundo y que al principio yo se los expuse cuando comenzamos a leer Apocalipsis. Pero en Ezequiel 48, usted mira algo interesante y por eso se lo traje. Dice, estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte por la vía de Tlón, viniendo a Hamá, Hazar Enán, en los confines de Damasco, al norte hacia Hamá, tendrá Dan. Mire cómo comienza. Una parte. Esto es cuando se están repartiendo la tierra escatológicamente de Palestina, porque ahí es donde el Señor los lleva y a cada uno se le iba a dar una porción. ¿Ya? Por eso Ezequiel 48 habla de la salvación escatológica de Israel y la división escatológica de la tierra de Palestina. ¿Por qué razón? Si Juan nos está exponiendo una lista de lo que son la escogencia de los 144,000 sellados, omite, porque la lista hubiera sido supuestamente conforme a Ezequiel. ¿Es o no es? Porque después usted mire cómo lo va desglosando escatológicamente aquí en el capítulo 48. Dice, Dan una parte del lado oriental hasta el occidental. Después dice, junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. La va mencionando la lista. Y va así, y se la voy a mencionar porque se la puse aparte. Dice, Dan, Aser, Netalí, Manasés, Efraín, Rubén, Judá, Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad. ¿Ok? Entonces mire la diferencia entre lo que puso Juan.
comienzo esto, hermano, para que miren ustedes lo que nos trata de decir la palabra. ¿Ya? Que la palabra no se equivoca, hermano, sino que simplemente nos enseña lo que es realmente el pueblo de Dios, como el Israel, óigase bien, del Antiguo Testamento. Porque usted lo mira después. Él no mira solo una multitud. ¿Ya? Cuando a veces nos hemos enfrascado en que como leemos la primera parte de los 144,000 sellados, ahí nos quedamos, y entonces la conjetura de que este es el pueblo de Israel, que aquí. Pero entonces yo le enseño una parte que nos enseña Juan, que por qué omite, porque incluso si usted lo lleva, si la tribu de Dan es omitida, yo le hago otra pregunta. La tribu de Efraín también es omitida. ¿Ya? Pero ¿por qué es omitida? Ahí mismo tiene la explicación y entonces la trae. Usted dice que la tribu de Efraín también es omitida, pero incluida directamente, porque José era el padre tanto de Manasés como de Efraín. ¿Comprende, hermano? Que no hay, sino que simplemente nos enseña algo de que él omite para enseñarnos de que literalmente el pueblo de Israel mencionado en el Antiguo Testamento, ahora nosotros somos el pueblo literalmente de Israel en el Nuevo Testamento, como la iglesia. La vez pasada se lo expliqué referente a la injerción del árbol de olivo. ¿Ya? Que eso usted lo encuentra más para que alguien lo entienda de una manera más clara. El capítulo número 11, donde dice el Señor que nos da una explicación Pablo. Dice, el capítulo número 11 de Romanos, en el versículo número 1, dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermano, el Señor tiene su remanente. No es que Dios existe porque usted y yo le damos el reconocimiento de que exista. Dios no existe simplemente porque yo no tengo duda de que Él existe. Dios existe porque Él es Dios. ¿Ok? Dios existe porque dice la palabra de que de antes de la fundación ya Él existe. Ya, y nadie lo hizo a Él. Eso es lo que nosotros no entendemos de lo que es la esencia de Dios. A veces, hermanos, lo podemos catalogar y seguir en las diferentes doctrinas que usted oye, en diferentes partes, o en la televisión, o en el internet, o en el radio. Pero Dios, el que lo selló a usted de una manera diferente a como son sellados estos 144,000, a usted lo selló con su Santo Espíritu. La palabra lo dice claramente en Efesios. Cuando va usted a Efesios, dice en el capítulo número 1 de Efesios, para que comprendamos lo que significa usted para Dios. Por eso es que el hombre mira aquí dos muchedumbres. En el capítulo número 1 y en el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa? Que es la arras de nuestra herencia. Esto es como cuando usted
le hacen un contrato, ya, y entonces viene y a usted le dan un adelanto. Ya, este es el adelanto de lo que te tengo prometido. Y lo que me tiene prometido es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirido para alabanza de su gloria. Ok, cuando lo explica de esta manera y usted lo aplica en el capítulo número 11 de Romanos, habla referente a la salvación de los gentiles. Ahí donde yo les expliqué de que en el versículo 22 al 24 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad. ¿Qué significa? Es lo mismo. Nosotros tenemos su Santo Espíritu. De la única manera que nosotros perdemos su Santo Espíritu, y lo vamos a perder en esos tiempos, es siguiendo al anticristo. Porque entonces nosotros vamos a renunciar a aquel que nos trajo de la oscuridad a su luz admirable. ¿Y qué dice Hebreo referente a eso? Lo que pasa es que no me quiero detener para que continuemos. Hebreo dice que después de haber sido, óigase bien, luz, vendremos a ser tinieblas, que es lo que queda. Hebreo da una condenación que dice: lo único que queda es el juicio horrendo. Sí, hermano, porque otra vuelta, nuestro Señor no va a ser crucificado por aquel que lo niegue. Una vez vino a usted, por eso es que viene la diferencia, porque la diferencia yo se la hablo, ¿por qué, hermano? Para que miren que el pueblo de Israel va a ser movido a hacerlo al ver que el Señor, óigase bien, a su iglesia, que somos nosotros, a todo aquello que fueron pasados por la tribulación, fueron martirizados. Porque ese es el problema. ¿Cuánto de la mayoría de las veces estamos sucumbiendo con pequeños problemas? ¿Cuánto de la mayoría de las veces se viene en duda en nuestra vida de que si Dios existe o no existe, simplemente ¿por qué? Porque nos aterra el problema o el acontecimiento que está alrededor de nosotros. No, si nosotros tenemos un Dios. Nosotros tenemos un Dios, como nos decía el muchachito el viernes aquí, que nos estaba dando ejemplo. Sí, lo que pasa es que queremos ver la manifestación de su Santo Espíritu en aquello que nosotros creemos que ahí es donde está su Santo Espíritu, y no cuando nos está dando duro. ¿Ok? Y no es que esté disgustado, hermano. Usted me mira así, pero que así como el pastor, yo me exalto en dar lo que es la autoridad de la palabra, lo que la palabra significa en nuestras vidas. ¿Ya? Porque acaso no dice su palabra que quién se va a sostener en pie. Sí, se va a sostener en pie aquel que Dios, óigase bien, lo selló con su Santo Espíritu y continuó a pesar de las circunstancias, perseveró. Por eso no dice Pablo que ¿acaso yo no he sufrido azote? Voy a parafrasear lo que él dice. ¿Acaso yo también no he sufrido cárcel? ¿Acaso no he sido golpeado? ¿Acaso no he estado enfermo? ¿Y qué? ¿Y eso me va a apartar del amor de Cristo? Si no tengo de dónde agarrarme, me agarro de Él, hermano. Si me agarro del hombre, el hombre tiene sus límites. El hombre me va a decir: te quedan 3 meses de vida porque tenés un cáncer terminal de 8. Pero aquel que tiene en su mano, óigase bien, mi vida, Él me puede extender 15 años más como lo hizo con el otro. Y usted sabe de quién estoy hablando. Ya, ese es el que me va a sostener de pie en las circunstancias. Por eso, claro, él termina el versículo, claro, del número 11, porque dice: y aún ellos, está hablando del pueblo de Israel,
Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Comprende? Porque es que la incredulidad, hermano, mata al cristiano como mata al ser humano. Si usted no tiene en qué creer, va a creer en aquellas manifestaciones demoníacas, donde el Señor de alguna manera lo ha permitido, porque simplemente usted y yo hemos apartado de Él nuestra mirada. ¿Ya? Porque es la única manera, hermano. Nosotros que ya conocemos el camino de luz, verá que vamos a pasar circunstancias. Es como aquel que viene y se está desenvolviendo en este país, hermano. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Ya. Pero así no hemos pasado todo. Cuando vine a este país, ¿me entiende? Casi me voy de espalda. ¿Cuánto cuesta una gaseosa? No, 50 centavos. Ay, no, ya. 2,000 córdobas, no. No me la bebo. Ya es como si yo estaba en Nicaragua ganando en Córdoba. ¿Comprende el asunto, hermano? Si aquí estaba ganando dólares, eran 50 centavos. Vaya que no era para tanto. Pues así es la salvación, hermano. Mire que la salvación es gratis. Y la salvación vino a nuestras vidas por la misericordia de Dios. Entonces dice, mírese bien, cuando mire la otra muchedumbre, ¿con qué necesidad necesitaba ser sellada? Si esta muchedumbre, cuando él habla, óigase bien cómo la define. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. ¿Qué multitud podría nadie contar, hermano? Entonces la palabra lo describe. Dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblo. Mire que la palabra es una palabra que abarca todo. No crea que se deja algo para que nuestra mente, no, y aquí no incluyó, ¿me entiende? A las personas que hablan un lenguaje diferente. No, la palabra es una palabra sabia, hermano. Si es usada para edificación, va a edificar a su vida, a usted, y me va a edificar a mí también, que la estoy exponiendo. Pero si la palabra yo la ocupo mal, yo lo voy a llevar a error y yo voy a estar en error también, aunque yo mire que de otra manera yo me estoy lucrando de la palabra, aunque yo mire la ganancia. Tarde o temprano el Señor me va a jalar la rienda. ¿Comprende? Dice, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en la mano. Ya. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Me voy a detener ahí un momento. Mire, hermano. La salvación pertenece a nuestro Dios. Pero la palabra dice que usted y yo la tenemos que pelear con mucho temor y mucho temblor. Uno de los consejos que yo le puedo dar a usted, si usted sigue los consejos de otros cristianos, supuestamente, para alcanzar las bendiciones que tiene ese cristiano, usted, déjeme decirle, ni va a alcanzar las bendiciones de ese cristiano y usted se va a quedar sin su bendición. Porque Dios trabaja con cada quien individualmente. Nosotros, hombres, por mucha autoridad que tengamos, en el ministerio donde nos pueden poner, en las diferentes denominaciones a que pertenecemos, o en los diferentes ministerios en el cual también pertenecemos, tenemos un límite. Pero para Dios no hay límite, hermano. Para Dios, óigase bien. Por eso es de los puntos en que usted y yo tenemos un día en nuestra vida escoger. Porque esto va a ser de escoger, hermano. O usted no mira tantas cosas que se nos vienen a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dado el ejemplo de un trabajo bien remunerado?
¿A quién no le alegra decir que lo llaman de un trabajo y ganabas 20, te voy a dar 25? Eso sí, te tengo que poner de lunes a domingo porque necesito a alguien así. Si yo lo miro de la manera en que alguien me pone, venden los ojos, digo, oh, qué atrayente es este trabajo. Este trabajo voy a alcanzar ciertas cosas en las cuales pongo la mirada en lo que es lo económico. Y es que, claro, todo eso es natural, hermano. Si uno de los mayores problemas que nosotros tenemos aquí es el dinero. Con el dinero, ¿me entiende? Por eso la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por ahí donde se te mete subjetivamente el enemigo. ¿Quién no necesita dinero? ¿Ya? Pero el asunto es que no vas a cambiar a Dios por ese dinero. Porque si hasta este día te has mantenido de lunes a sábado, suponete, trabajando, ¿por qué vas a incluir un domingo más? Entonces son maneras en que no nos podemos sostener de pie volviendo a como comenzamos al principio. Porque el que me sostiene es Dios, no el trabajo ese. Sí, honestamente así es. Me vas a ver, ¿me entiendes? Todo lo demás que realmente utilizo y enfoco la palabra y siempre decimos el mismo versículo. Pero es que a ese nos lleva primeramente poner a Dios. Y todo lo demás no va a venir por añadidura. Entonces, pero si no creo en eso, hermano, ¿cómo podré sostenerme a pie? ¿Cómo podré yo llegar a la presencia del Cordero vestido con ropa blanca? Muchos van a sucumbir, ¿me entiendes?, a las tentaciones del anticristo y todo eso, porque prácticamente, aunque seamos cristianos, vamos a sucumbir y nos vamos a dejar marcar por la bestia. ¿Por qué razón? Porque también hay que ver nuestras prioridades espirituales. Porque es fácil decirlo. Ayer tenía una conversación y es muy claro. Usted le puede hablar a alguien de depresión. Usted le puede decir, no, quítate eso de la mente. No, que mira que lo mejor que puede hacer es esto. Y si va donde uno de estos médicos, lo que le receta, ¿me entiende? Una Prosan de unos 100 miligramos para que usted pase todo el día así sumido, ¿me entiende?, en su propia niebla. Porque eso es lo que recetan, hermano. ¿Por qué lo llevo a este punto? Porque es ahí, hermano, donde nosotros debemos de ser. Hay dos cosas en el cristiano que yo he notado y lo noto en mí. Primeramente, necesito el poder de Dios. Necesito la unción de Dios. Necesito eso en lo que yo desarrollo para poder llegar a ustedes. No a ustedes en su intelecto, porque su intelecto ustedes ya lo tienen, porque esa es una medida del don de Dios que nos da a cada ser humano. Pero sí llegar interiormente a ustedes. Porque así como nadie puede ver que yo soy sellado con su Santo Espíritu, porque eso solo lo puede ver mi Dios, que fue el que me selló. Así también, hermano, de la única manera en que yo me puedo sostener en pie es con el poder y la unción de Él, hermano. Y sobre todo en estos tiempos que nosotros en nuestro ministerio nos tenemos que sostener de pie, hermano. No luchando individualmente, hermano, porque ese es el peor error de que nosotros podemos hacer. Una iglesia que lucha individualmente no prevalece. Ejemplos tenemos, hermano. Tenemos que luchar hombro a hombro. ¿Comprende? Esto no se lo digo para adornar con un discurso mi lección, sino miro que la única manera en que las iglesias van a sucumbir en estos tiempos es la iglesia unida. Ya, porque ese es el símbolo que nos enseña Dios a través de su Santo Espíritu, hermano. Ya, sigue diciendo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo:
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, mire, esta es la visión. Mire que estas son las dos muchedumbres que mira Juan en esa visión. Este es el preámbulo antes que venga el juicio de Dios. Porque lo está haciendo con un propósito. Si usted se adelanta a ese mismo capítulo y usted se va al capítulo número 9 y lee el versículo 4 y dice: y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Se fija? ¿Quién es el que va a ver esa marca? Esto está ni más ni menos. Ustedes recuerdan cuando las plagas fueron mandadas a Egipto. La 10ª plaga que Dios le manda era para doblegar al pueblo egipcio y al faraón sobre todo, que tenía endurecido el corazón y no accedía a las demandas de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le manda la 10ª plaga, era que tocara todititos los primogénitos de la casa egipcia. A su pueblo les manda un mandamiento. Todos ustedes maten un cordero y con la sangre rocíen cada puerta. El ángel de la muerte pasó de lejos sobre todos aquellos sellos que tenían cada puerta de los... Ya. ¿Qué significa esto, hermano? De que a pesar de las circunstancias nos enseña, Dios va a estar siempre al cuidado de nosotros, hermano. Dios, lo único, vamos a tener nuestras diferencias, no somos perfectos, hermano, y no lo hacemos simplemente para que alguien diga que estamos dando licencia de pecar en ninguna manera, sino para que miren y reconozcamos que dependemos de la misericordia de Dios y que sin Él no somos nada. Ya, entonces pasó de lejos, hermano. Así yo le voy a decir una cosa. Mire lo que pasa con esta muchedumbre. Entonces uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Hermano, sin ponernos muy sentimentalistas ni nada por el estilo, esto es lo que nos espera, hermano. Óigase bien. No nos espera un camino, porque el camino cada vez se hace más angosto y siempre se nos presentan caminos anchos, porque hasta en nuestra vida social, nuestro camino se va a ensanchar. Cuando usted va al capítulo a Lucas, en el capítulo número 11, siempre me ha llamado la atención de algo, ya, donde dice el Señor que nosotros vamos a ser entregados por nuestro padre, por nuestra madre, ya, y que nosotros vamos a ser, óigase bien, hermano, entregado, ya, porque dice el Señor
que nosotros tenemos que tener cuidado y temer a aquel que puede echar el alma al infierno, hermano. En el versículo 4 dice, del capítulo número 12 dice, ¿a quién se debe temer? Ya, porque es cierto, hermano. Fíjense que nosotros, y les voy a poner un ejemplo, tenemos miedo hasta lo que nos depara el futuro. Ya, a veces nos aterra cuando nos ponemos a pensar en nuestros hijos, en que están jóvenes, en que les tienen una vida por delante, y nos aterra pensar en el mundo actual que están viviendo. ¿O no es así, hermano? ¿Por qué razón? Porque nosotros no pasamos un mundo diferente a ellos, sino que fueron diferentes circunstancias. ¿Por qué razón? Antes la familia inculcaba los valores morales a sus hijos, mientras que ahora los valores morales que usted le puede inculcar a sus hijos son echados por el piso por la educación que ellos reciben allá afuera. ¿Comprende? Entonces, cuando usted le enseña el temor a sus hijos, no se le enseña el temor a que teman de una manera en que alguien les pueda hacer daño, porque daño siempre van a tener bullying en nuestra escuela. Yo recuerdo y le he dicho, yo tenía bullying en mi escuela, hermano, y eso es lo que le estoy hablando de hace muchísimos años atrás, que ahora el bullying se ha hecho más agresivo en las escuelas, porque es lo mismo, la falta, hermano, la falta de educación moral. Ya, porque incluso, imagínese bien, cuando a usted al principio, por ejemplo, se enseña a primeramente dedicarle ese día de educación a Dios y se quita eso simplemente para seguir direcciones de hombres o simplemente para que otros no se molesten, se pierde el concepto de la educación de los padres. Por eso a veces muchos señalamos a los que están en los hogares, pero déjeme decirle, cuando a usted le quita la autoridad a esos padres, usted está poniendo a estos muchachitos simplemente a que pierdan el temor que tienen a sus padres y primeramente a Dios. ¿Por qué razón? Es el acto de rebeldía que viene después, hermano. Porque aquí no todos podemos solucionar quitándole a alguien los hijos. Y no me estoy metiendo en ningún momento con la ley ni cosas por el estilo. Porque si vamos a quitarle a alguien a los hijos, es para darle un lugar mejor, no para darle un lugar peor, hermano. Mi hermana Yajaira. Estaba viendo un programa que esta persona, no siendo del gobierno, captó con un telescopio potente hacia la luna, ¿no? Y entonces él captó dos, según ellos dicen que es una nave, ¿verdad? Pero solo se miraban unas luces blancas que subía y bajaba en la luna. Esto me lleva a pensar, yo puedo tener muchas cosas que decir de esto, ¿verdad? Pero de lo extraterrestre y todo esto, podemos también decir que pueden ser demonios, no sé, o incluso, no sé, ángeles, pero me llama la atención estas cosas, ¿no? Diciendo de los ángeles que sostienen el viento y creemos esto, pero ¿usted qué cree de esto? ¿Existe como tal o va a ser un engaño grande que va a venir al mundo, como dice, un engaño terrible y que mucha gente va a creer en estas cosas y podemos hasta pensar hasta el mismo anticristo, ¿no? En esta situación, pero
me gustaría su opinión. No sé si me salí de la clase. No, Perdone si me salí. no. Si no, dígame. Estamos hablando de los hechos. Usted sabe de que, porque aquí él mira dos visiones, mira dos visiones en una. Primero mira la visión de los 144,000 escogidos y después mira la muchedumbre vestida de ropa blanca. ¿Ya? Y que esa muchedumbre de ropa blanca representa a toda la iglesia, hermano. Porque eso es lo que representa. Si usted mira, sella a los 144,000. Ya, entonces no se está saliendo de la clase porque mire, ¿de qué manera cree usted de que nosotros podamos ser engañados? En Mateo 24 lo dice claramente, mi hermana Yajaira, y no es que se está saliendo de la casa, porque si el anticristo o la bestia o todo lo que se consiguiere en contra, porque esto va a ser, hermano, Apocalipsis no es otra cosa que la culminación del fin entre la lucha del bien y el mal. El bien va a prevalecer porque mi Dios, me entiende, va a echar al dragón y todos sus secuaces al lago del fuego eterno. Eso es Apocalipsis, de principio a fin. Pero, acuérdese bien, hermano, si la lucha es entre el bien y el mal, unos van para el infierno y el otro van a la promesa, al paraíso o a la ciudad celestial. Ok. Entonces, el que está al frente de la maldad no cree que va a luchar por llevarse lo que más pueda al infierno. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con las manifestaciones, hermano. Por eso la palabra, y volvemos a la clase del domingo pasado, Juan dice que probemos los espíritus, hermano, porque dice que no todos son de Dios, porque dice de que el espíritu del anticristo ya mora entre nosotros. Entonces, vamos a la pregunta de la hermana. ¿De qué manera nosotros podemos ser cautivados? Óigase bien, mirando una manifestación contraria a lo que dice la palabra del Señor. Porque eso, primero, va a negar la palabra de Dios. Sígame la secuencia. Al negar la palabra de Dios, nos quita a nosotros la esperanza y el poder de Dios. ¿En qué? Gracias. Porque todo está basado en la fe. Todo está basado en la fe. Entonces, al vernos una manifestación, porque la Biblia, si estos hubieran visto, leído los salmos anteriormente al descubrimiento de América, que se dio en 1542, hubieran sido desde 1500, antes de que se inventó la famosa imprenta de Gutenberg. Porque en Job dice, la redondez de la tierra, lo dice claramente. Cuando Job está hablando de las manifestaciones del poder de Dios. Si hubieran leído esto y lo hubieran entendido, no hubieran esperado hasta 1542, porque el hombre ya tenía poder desde los años 1500 para cruzar los océanos y todo eso, porque ya tenían navegación. Ya, entonces ahora volvamos a la pregunta. Sí, hermano, hay que discernir. Es verdad que muchos vivimos hablando de esto, pero a la hora de llegar, déjeme decirle cuál es el problema que tenemos, Yajaira. No discernimos, nos guiamos por aquello que nos gusta, por aquello que nos atrae. Y ahí es donde está la trampa. ¿Qué dice Mateo 24? Dice, Jesús predice la destrucción del templo. Comienza así, pero después sigue con señales ante el fin. Y entonces dice que no vendrán, porque dice, vamos a ver de la manera que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. Ya vimos la primera manifestación. Muchos ahora, gloria a Dios que estamos en un ministerio donde se predica todavía la palabra, donde la palabra se enseña sin ninguna restricción. Pero en otros lados, hermano, ya desapareció hasta la escuela dominical. Ya la palabra no se enseña como es. Y
Y si usted, óigase bien, y esto es que es una verdad, ¿por qué vamos a ocultarla? Si usted no aparece en la lista de las personas que hacen contribuciones a ese templo, usted no es tomado en cuenta, hermano. Démonos de cuento. Ya, esto es conforme a las contribuciones que hace usted y así usted es tomado en cuenta. Y también los ministerios que se ejercen. Conforme a las contribuciones, ¿me entiende? Así son los ministerios que cada quien ejerce a ese nivel. ¿Por qué denunciamos esto? Porque es la verdad. Es la verdad, hermano. Entonces, por eso va desapareciendo. Dice, entonces, ¿qué dice? Porque se levantará nación contra nación. ¿Estamos lo viendo o no estamos viendo? Miren lo que les dije la vez pasada. Miren lo que miramos la vez pasada, lo que les dije. Estamos a menos de 20 millas de la planta Torque Point. Somos un target, ¿está bien? Somos un blanco. ¿Por qué razón? Estamos cerca de una planta nuclear. Y entonces no estamos viendo lo que estamos pasando, sino que estamos enfrascados en aquello que está pasando a aquel lado. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? Todo esto ha evolucionado en el mundo. Estamos entrando en una recesión, hermano. Y los que se nos esperan para aquello, ¿me entiendes? Que aprovecharon las vacas gordas y las encerraron ahí a como podían, y aquellos que aprovecharon las vacas gordas y se las gastaron, vamos a pasar problemas, hermano. ¿Comprende? Y es ahí donde se va a levantar la manifestación, porque una de las cosas cuando nosotros cedemos, cuando tenemos una necesidad y necesitamos resolver esa necesidad, ahí es donde caemos. Ahí es donde caemos, hermano. Y déjeme decirle ahora, referente, hermana, hemos tenido manifestaciones de esas luces desde los años 50 para acá, hemos tenido esas manifestaciones. Hay varias teorías. Las teorías que hablan son naves que nosotros mismos, como por ejemplo la primera potencia mundial, tenemos en secreto y podemos movernos a una velocidad considerable. Pero eso es un secreto. Así. Y eso es para todo. Dispénseme mi hermanita Briana. Sí. Dios le bendiga, hermanos. Personalmente le quería compartir esta información con ustedes sobre este tópico de extraterrestres, que son dos cosas. Personalmente yo escucho un podcast que es básicamente dos hermanos de una iglesia que hablan de cults, yo no sé cómo decirlo, cultos, I guess. O sea, que diferentes, supuestamente, iglesias, o sea, del nuevo movimiento de esta era, el espiritualismo que se ve en este mundo ahora, que el universo, que supuestamente. Eso es se trata de este podcast. Y tocaron el tópico de los extraterrestres y dos cosas. Ellos notaron en su investigación que muchas gentes, o sea, gentes famosas y científicos creen que pueden supuestamente contactar esos extraterrestres, no por lo físico, o sea que, sino de lo espiritual, o sea que tienen que tomar una droga o algo para contactar esos extraterrestres. Y mucha gente famosa lo han hecho, y hay mucha gente famosa que todavía le dicen a la gente, tomen esto porque es una experiencia que tú vas a contactar. Y rituales, o sea, esto no está escondido, tú lo puedes, o sea, esto es
no es escondido, o sea, que todo el mundo. Tan accesible. Accesible, ajá. Y muchas gente famosa que nosotros conocemos, que nuestros niños conocemos, like, yo no sé si ustedes conocen a Demi Lovato, que ella estaba actuando en Disney. Ella está en lo extraterrestre, se está diciendo que baje esta aplicación, que es un ritual, que tú tienes que tomar esto, tú tienes que tomar otro, y es la única manera que tú puedes contactar a eso. O sea que, y nosotros sabemos en lo espiritual que eso es brujería, porque ustedes saben, si haces algo para contactar el otro lado, eso es brujería. Y eso es lo que es, no son extraterrestres, son demonios. Así mismo. La otra cosa es que cuando estaba escuchando ese podcast, ellos investigaron todos los testimonios de las personas que supuestamente han contactado o que un extraterrestre supuestamente lo abducted. Adoptado, Yeah. sí. O sea que tenían ese contacto con un extraterrestre que vino a ellos. Y claro, cada testimonio ellos vieron que no fue algo agradable. O sea que no era, oh, voy a ser su amigo. Era algo de tormento, o sea, algo que lo estaban dañando. Sí. Y ellos encontraron que cada testimonio que pudieran parar esa experiencia solo fue invocando el nombre de Jesús. Amén. Que cada Amén. experiencia que ellos vieron, todos los testimonios de cada persona que han dicho, oh, yo he tenido esta experiencia de un extraterrestre, ellos vinieron a mí y me estaban tormentando y lo único que pude hacer es invocar el nombre de Jesús. Y eso es lo único que paró la experiencia y se fueron. Y eso es algo interesante y eso es mi opinión con esa investigación, ese podcast que yo estaba escuchando. Abrió mis ojos porque obviamente es algo que tú dices, oh, pero si hay extraterrestres, que si no, es algo que uno se piensa, ¿verdad? Y yo nunca creía que iba a tocar este tópico aquí en la iglesia, pero yo lo vi interesante. Y otra cosa es, esto no es algo que está en el oscuro, esto ya está accesible. Y el presidente Obama, yo creo que fue el año pasado, ya que no fue presidente, él dijo, sí, hay, o sea, no extraterrestres, pero UFOs, que son, how do you say UFOs? Sí. Sí, hay secretos, sí, dice, sí, hay videos que no podemos explicar y hay naves espaciales. El expresidente Barack Obama lo ha dicho al público. Esto no es algo que nuevo. Es secreto. Sí. O sea que esto no es algo, o sea, no es algo secreto, no es algo nuevo. Y ahora antes sí, el gobierno lo negaba, que no hay nada, y ahora esto está dando a luz. ¿Por qué? Bueno, no sé exactamente por qué, el motivo, pero uno puede asumir que cuando venga Jesús y se lleva a la iglesia, la explicación que el gobierno va a dar es que los extraterrestres nos abductaron. Sí. Y esa es la explicación que va a decir y van a tener la evidencia que los cuerpos y va a causar confusión, más engaño a los que se quedan. So, esa es mi aportación, eso es lo que yo investigué y yo que aprendí y los quería compartir a ustedes. Gracias. Muy amable por la participación. Mire que mi hermana Briana es una joven de la iglesia. ¿Se fijan ustedes, hermano?
Y tal vez se habrá enterado de que los últimos 2 años aquí en los Estados Unidos el incremento de muerte de jóvenes ha subido en un 80% por uso de una droga que le llaman fentanil, hermano, ¿ya? Y entonces, ¿a qué voy, hermano? Mire, hermano, experiencias paranormales siempre han existido, toda una vida, porque el mal existe, hermano. ¿O acaso usted no lee o hemos leído en el Salmo 91 que dice, y Él te de la peste destructora, pero también te dice del terror nocturno? ¿Ya? ¿Por qué razón? Efesios lo dice, hermano. ¿Por qué? Referente a la pregunta, mire qué bien contestada y para que mire cómo es. Porque la razón, en el 25 dice, en el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. De tal manera, óigase bien, hermano. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, metete esta pastillita para que tú mires, ¿me entendés? Y tengas contacto ya con esos extraterrestres. No salgáis. Mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Hermano, nuestra mirada, nuestro ojo puesto en la palabra de Dios, porque si se regresa a ese versículo, dice que en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, por supuesto, como sucede en toda sociedad. ¿Y qué sigue? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, es verdad que la Biblia nos habla del fin del mundo. Es verdad que la Biblia nos habla en Apocalipsis a todo lo que nos vamos a ser enfrentados. Es verdad que incluso, hermano, vamos a tratar de ser seducidos por manifestaciones que van a ser increíbles a nuestros ojos. Ya. Pero la palabra nos da advertencia, hermano. Y a veces es fácil decirlo desde aquí, desde la tribuna. Y decir, ¿me entiendes? No, hermano, es como cuando estamos dándole consejos a alguien de que está en una situación, como le digo yo, de estrés, de depresión. Es fácil decirlo. Controlar esa mente y esto y lo otro. Hermano, hay que estar en los zapatos de una fuerte depresión para que usted y yo entendamos de que las voces que se oyen son unas voces que solamente la persona que está metida en esa depresión las oye. Y por eso usted lo mira a veces de que adquieren unos hábitos de encerrarse en una habitación, le golpean la puerta y no quieren salir absolutamente para nada. ¿Comprenden? No comen, no permiten bañarse ni nada por el estilo. Pero es ahí donde lo quiero llevar, hermano. No es nuestra mente, sino, hermano, agarrarse de aquel que todo lo puede. Así como la mujer del flujo de sangre, mire que ella había gastado en todo. Y así cuando dice la palabra en todo, yo creo que esta mujer había sucumbido para salir de ese mal a los hechiceros y cosas por el estilo. Y vino a nuestro Señor y lo único que tocó fue el manto. El Señor a veces, lo único que demanda de nosotros no es mucho, hermano, sino que simplemente nos depositemos en Él. No es fácil, porque yo lo digo desde mi punto de vista siempre, porque siempre estoy luchando con mi propia idea, con mi propio pensamiento. Pero dejémonos descansar en Dios, hermano, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, hermano. Pastor, y entrego, mi hermano. Doy gracias a Dios por esta enseñanza y gracias por esa explicación que nos trajo Brianita. Y es bueno tener estas inquietudes, porque una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo
y se lo dijo a la iglesia. En el mismo Mateo 24, 4, que esa fue lo primerito que le dijo el Señor a la iglesia. Y nos lo sigue diciendo a nosotros. Respondiendo Jesús, les dijo, mira que nadie os engañe. O sea que fue el mismo Jesús que les dijo. Y como yo soy apasionado de la alabanza, no importa de quién sea, pero sí soy muy analista de la letra. Y desde un comienzo, cuando Cristo vino, el pueblo de Israel nunca le dio el título que él se merece, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué podemos esperar de aquellos que no tienen temor de Dios? Tampoco le van a reconocer y tampoco le van a dar el título. Y nosotros sabemos que para ocultar una mentira hay que crear otra mentira y crear otra mentira. Pero si nosotros escudriñamos, ninguna mentira nos va a afectar. Porque sabemos que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y por eso qué bueno que el maestro tocó también ese versículo 25, el 24, perdón. Y ahí hay una clave también, recuerde que son letras rojas que son dichas por el Señor. Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esto es probar espíritus. Donde quiera que tú vayas, y si tú escudriñas, tú vas a probar esos espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Y hará grandes señales y prodigios, de tal manera, ahí está el detalle, que engañará, Incluso. si fuere posible. ¿Pero a quiénes son los que van a engañar? Si yo soy un hijo de Dios, y si yo escudriño, aunque haga maravillas, milagros y todo, y si yo sé que no es de Dios, a mí no me va a engañar. El problema es, maestro, si dejamos de congregarnos, y no solamente ese, porque podemos congregarnos y no estar también atendiendo a la enseñanza. Esa es otra cosa también, ¿verdad? Y por eso es que cuando yo escuchaba, yo no sé si usted, yo creo que usted le llegó a escuchar la alabanza de Marino. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Sí. Pero escuchen, a lo lejos, se oye un grito, Cristo vino y su pueblo se llevó. ¿Tenía o no tenía conocimiento ese que pegaba el grito? Amén. Se quedó. ¿Por qué? Se descuidó de escudriñar su palabra y se descuidó de buscar a Dios. Bendiciones, maestro. Amén. Gracias por la aportación del pastor, hermano. Ya, lo dejo con esta parte de la lección, pues gracias a Dios, ¿me entiende? Vamos a comenzar con las trompetas, hermano, y el séptimo sello el domingo que viene, si Dios nos presta vida. Déjeme decirle algo, hermano. Dice el Señor en el capítulo en primera de Juan, en el versículo 5, y el capítulo 8 dice que, el versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Óigase bien, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Nos dicen que en otras palabras son 3 en 1. Pero esto yo me le adelanté y siempre usted regrésese para ver en el contexto de qué está hablando. Porque dice en el 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ya. Por eso se me adelanté, pero 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dicen el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, 1. A eso nos llama el Señor, hermano. A ser todo uno, porque la unidad
Es como dice la palabra, no hay nada en contra de la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mi hermano.